Pues aquí estamos un día más en Cultura Animal, dentro del canal de Animales con Derechos. A mí, como siempre, me acompaña alguien que escribe. Y hoy traigo a alguien que escribe y que además es profesora, maestra de infantil, es el nombre correcto. Maestra me parece un título inmenso. Ella se llama Pilar Alcántara González y tiene varios libros de literatura infantil. Le gusta mucho la poesía, pero esta vez yo la he invitado por este ensayo, El mapa de mis palabras, que son las memorias de una maestra poeta. Así que bienvenida a Animales con Derechos, Pilar. Bueno, muchas gracias, yo estoy encantada de estar aquí compartiendo este ratito de Animales con Derechos. Bueno, obviamente estás invitada no solo por escritora, sino porque en tu vida los animales son relevantes. Nosotras somos amigas y yo sé lo relevantes que son los animales en su vida desde su más tierna infancia. En el libro lo cuenta la historia de, a ver si lo encuentro porque estaba al principio, la historia de Pipo y quiero que nos lo expliques tú ahora. Todavía, con los años que han pasado, todavía es un recuerdo doloroso, sí, es verdad. Pues bueno, los animales son relevantes en mis libros, como tú has dicho, en mi vida entera. Y al principio decía, ¿por qué me invita Carmen a Animales con Derechos? Y luego es verdad que me di cuenta que no solo en este libro, sino que toda mi obra literaria está en gran parte ocupada por los animales. Los animales son protagonistas de gran parte de mis obras, tanto infantiles como otros relatos de adultos. Y bueno, Pipo pues es un recuerdo que es un clásico, desgraciadamente, en la infancia de muchos niños y niñas, en España por lo menos, y me imagino que desgraciadamente también en otros países. En muchas partes, sobre todo en el ámbito más rural, y aunque tú eres de ciudad, porque sí, Cáceres de pequeña ciudad, pues es un recuerdo compartido, claro. El de descubrir la dureza de la vida a través del amor que le hemos tenido a un animal que termina en nuestro plato. Sí, fue una experiencia muy dolorosa y todavía la recuerdo con mucho dolor porque pues era pequeñita cuando me compraron un patito que se llamaba Pipo, que luego resultó que era una pipa, era una pata. Y sí que yo tenía una terraza grande y bueno, lo criamos con las miguitas, con leche, como suelen hacer los niños, y en casa pues se convirtió en una compañía constante y era como un amigo, y yo lo recuerdo tener muchísimo cariño. Mi marido se ríe mucho porque recuerda la imagen que siempre le cuento, que dice, parece de una película, que yo paseaba al pato en un coche de capota por la terraza. Y al final, pues un día Pipo desapareció y mi madre dijo que se lo habían llevado a un parque de animales y que era muy feliz, y yo lloraba mucho porque Pipo no estaba, pero esa noche, no recuerdo, en el libro lo explico con más detalle, apareció la carne puesta en el plato y al final pues yo me la comí, aquella carne, que no sabía que era mi pato, y al cabo del tiempo pues mis primas y mi hermana y todas, pues bromeando, me contaron que aquella carne que yo me había comido era la de mi pato Pipo. Fue un impacto tan fuerte, tan doloroso, que bueno, me pasé días, yo sé que me pasé días llorando y además no lo aceptaba. Yo recuerdo que quería ir a buscar al parque donde estaba Pipo, y creo que esas experiencias te marcan, porque a partir de ahí siempre he tenido dificultades con el problema de la carne. Bueno, ahora sí, ella sabe, como amiga mía, que ya llevo un tiempo que he resuelto ese conflicto. Ahora soy vegetariana, no soy vegana, pero sí soy vegetariana, pero aquello sí que me creó un conflicto a la hora de por qué yo no era capaz de comerme a los animales y que me había comido a mi pato. Aquello era terrible, fue un recuerdo muy, muy doloroso, y lo plasmé en el libro. Sí, y el libro sigue una cronología de crecimiento
a través de recuerdos, pero va mezclando los recuerdos de infancia, de la propia experiencia en el sistema educativo, con los recuerdos como profesional. Cuando te sitúas como niña, pero maestra en la escuela, puedes percibir mejor las dificultades de ser adulto en un medio infantil. Sí, se perciben las dificultades, pero bueno, es un amor. Sí, la palabra maestra implica un amor a la escuela, un amor a los niños, y en ese amor va implícito todo lo que tú amas, ¿no? Una redundancia. Y entonces, para mí, transmitir el amor hacia los animales, por ejemplo, es algo fundamental que hice desde mi primer día de trabajo. Desde mi primer día de trabajo, cuando yo entré, pues recuerdo que me acababa de leer el libro del de Gorilas en la niebla, precisamente, y yo recuerdo que yo quería transmitirle a aquellos niños, que eran los niños de un pueblo, de Valdeobispo, aquí en Extremadura, quería transmitirle ese mensaje de que a los animales no se los podía torturar, de que a los animales no los podíamos maltratar. Yo tenía esa necesidad como una necesidad primordial, tanto como la de enseñarles las letras. Para mí era uno de mis objetivos fundamentales. Y claro, es difícil, sí, pero el amor es el que te impulsa y el amor es el que te lleva, y sí que creo que ese granito de arena, y lo pongo en el libro, habrá quedado. Si no queda en todos, ese amor ha quedado. Yo me he negado mucho a ir, por ejemplo, a los zoológicos. Sí. Esa lucha ha sido fuerte, porque en todos los colegios, y sobre todo unos años atrás, era un clásico el ir a los zoológicos, y a veces tenía que ceder, pero yo estaba totalmente en contra de ir a los zoológicos, porque yo les transmitía a los niños, y les sigo transmitiendo, que aunque ahora se les haya dado otro tinte de recuperación de animales y tal, pero todos sabemos, bueno, o creemos que sabemos que los animales no deben estar en un zoológico, y no hay justificación educativa a eso. O sea, si no puedes ver a ese animal, pues no pasa nada porque no lo puedas ver. Lo verás en un libro, lo verás en un documental. No hace falta que los animales vean animales salvajes en un entorno que no les corresponde. Entonces, como no hay justificación educativa, pues yo me he visto también en ese conflicto, pero bueno, ahí ha quedado. Todas las veces que he logrado omitirlo o todas las veces que he tratado de transmitirlo, algo habrá quedado. O sea que tú has tenido que enfrentar una pedagogía hacia la infancia, pero también una pedagogía con tus compañeros y compañeras. Esa es más difícil. Esa es más difícil porque los niños están en tu clase y tú eres una figura, un referente, y entonces esa referencia tiene un impacto. Pero intentar cambiar o intentar compartir otras opiniones con otras personas adultas que tienen otro concepto de la educación es más complicado. Sí que, bueno, creo que más que las palabras o más que disertaciones, un poco tu vida, reflejar lo que tú reflejes en tu vida, a veces ha sido mi única alternativa. Bueno, que observen una cierta coherencia en mi vida con lo que predico o con lo que yo intento hacer, y si eso puede afectar un poco al ambiente de trabajo. Me ha pasado con los animales, me ha pasado con la coeducación. Me ha resultado difícil trabajar en un entorno que entienda mi concepto de educación. A veces no compartimos el mismo concepto. Es complicado, pero lo he intentado y lo voy a seguir intentando hasta el final de mis días. Me ha costado también alguna amistad, sí. Me ha costado también algún disgusto. Defender mis ideas, pero bueno, lo que hablábamos de antes, es un amor. Si tienes un amor por la educación, no puedes engañarte a ti misma y no puedes engañar a los demás. No voy a enseñar o transmitir una cosa con la que no estoy de acuerdo. Sí, porque otra de las cuestiones muy presente en este libro es la igualdad. Sí, totalmente. La igualdad en todos los ámbitos. La igualdad ante la diversidad del funcionamiento de la mente humana, sí. La igualdad entre las personas, sea cual sea su sexo, sea cual sea su origen, su capacidad económica, porque yo sé que tú has estado en muchos colegios. Sí, he estado en muchos colegios, he visto muchas realidades y me he implicado muchísimo
con las familias y con esas diversidades, y como un sentimiento, ¿no? Yo hablo y constantemente reiteraré la palabra amor porque estoy en esa tesitura de reivindicar la ternura, reivindicar el amor. Y ese ha sido el motor que me ha hecho pues implicarme en situaciones y en proyectos difíciles con la diversidad. Y bueno, a mí en los niños de infantil, si no te implicas en esa diversidad, no puedes ser maestra de infantil. Entonces yo solamente he tenido, que yo recuerde, que me riñan una vez un director y era por decirme: Pilar, recuerda que no son tus hijos, es tu alumnado, no son hijos e hijas. Pero sí que yo lo primero que veo es qué realidad hay en esa casa, qué pasa con esos niños, qué están viviendo, qué están sintiendo, intentar trabajar desde ahí. Y creo que las personas que trabajamos desde ahí pues sentimos esa empatía por la infancia igual que la sentimos por los animales, igual que la sentimos... Creo que va todo en el mismo... Es una implicación con los derechos humanos. Creo que parte de ahí. Y ya si tienes eso claro y tienes una coherencia con eso en tu vida, se va a reflejar en todo. Sí, yo, como pueden ver, tengo el libro muy subrayado, pero quiero leerles algo, porque Pilar es mi amiga. Compartimos mucho porque además de vez en cuando contamos cuentos juntas. No sé lo que va a leer. Este es un libro de testimonios, pero también de aprendizajes que ella ha realizado durante su magisterio. Entonces, en la página 12 dice: estamos preparándonos para el futuro, le dije a mi pequeña alumna de 5 años, Lucía, en la escuelita de huertas de ánimas de Trujillo. Ella contestó: ¿para el futuro? ¿Y ahora qué? ¿Vivimos en el pasado? Muy bueno ese, ¿eh? Sí, bueno, en todo el libro, digo, está lleno de anécdotas, especialmente hay un anecdotario al final, porque siempre digo que son nuestros grandes maestros. Para mí, mis grandes maestros y maestras han sido los niños y las niñas de la escuela, porque es donde más he aprendido. Bueno, acabamos de hacer un viaje juntas y vengo hablando de las anécdotas de la escuela todo el camino, porque no hay maestros, o sea, esa reflexión de una niña de 5 años me parece de una profundidad y una lucidez impresionante, y como esas hay muchas. Y esa enseñanza que te dan los niños no te la dan fácilmente los adultos. Creo que te la dan los niños, las niñas y los animales. Sí. Es algo que te transmiten, que es de una pureza, de una sabiduría, claro, y un misterio. Porque ahora mismo nos machacan mucho con el aquí y el ahora, y en cambio en los periodos de la infancia siempre estamos pensando en el futuro, y hay que disfrutar el aquí y el ahora en la infancia. Por supuesto, pero además en cosas muy pequeñas. Cuando tú mandas a un niño, que creo que lo pongo en algún momento del libro, cuando tú le dices a un niño o a una niña: veja por los rotuladores, pues va a tardar un montón, porque por el camino se va a encontrar con otro compañero, porque va a haber una flor, y tú dices: lo que ha tardado es que está viviendo el camino hacia el rotulador. Sus tiempos no son los tiempos nuestros. Los niños y las niñas viven otro tiempo. Los animales viven otro tiempo. Solamente los seres humanos ahora hemos destrozado ese tiempo y nos hemos construido un tiempo artificial que nos está destrozando el sistema nervioso. Tiempos artificiales, que no son tiempos naturales. Antes has hablado de la ternura y tienes aquí un párrafo que también voy a leer. Maternizar la sociedad contribuiría mucho a mejorar la maternidad humana y, por ende, la de todas las personas que están creciendo en su seno. Pues sí, me parece importante esa reflexión, porque siempre nos han educado, a mí me han educado en la fortaleza, en ser fuerte y en superar cualquier obstáculo a toda costa. Y eso requiere un sacrificio, requiere renunciar a tus sentimientos, renunciar a tus emociones. Así creo que he sido educada en esa superación y en de no escucharnos, y así tendemos a educar, a no escuchar, solo a perseguir objetivos. Entonces no es trabajo individual, no es que yo intente cuidar de otra manera o atender a la infancia de otra manera, es que es un trabajo estructural. Tiene que ser toda la sociedad la que cuide y la que nos cuide
y que le dé un verdadero valor a los cuidados para que podamos crecer de otra forma, porque estamos viendo que lo que hay no funciona. Entonces, más obvio que lo que estamos viviendo, y no es el trabajo de una maestra o de una persona, es maternizar a la sociedad para que podamos desmaternizar Sí. Nosotras, ¿no? No tengamos que sea un sacrificio personal. Sí, es algo que implica a toda la sociedad. Eso, a toda la sociedad. A todas las personas que componemos la sociedad. Exacto. Y darle valor verdadero a la ternura. A la ternura, es muy importante. Y la gente lo identifica con debilidad. Y no tiene nada que ver, al final es todo lo contrario. Creo que las personas más débiles que he conocido han sido las más violentas. Y las más violentas las más débiles. Y cuando uno se da cuenta que en la ternura hay fortaleza y descubre ese otro camino y pasa por los prejuicios y supera todos esos prejuicios que nos han metido sobre la debilidad de la ternura, descubre un camino mucho más amplio y mucho más enriquecedor. Sí, y siguiendo ese camino llegamos a la página 88. A ver. Y nos dices, si nos diéramos cuenta de lo molestos que son los comentarios sobre el cuerpo de los demás, creo que no los haríamos. Me he propuesto no hacer comentarios a nadie sobre su cuerpo. Es muy difícil, por lo acostumbrados que estamos a dar una opinión que nadie nos ha pedido. Estás más gordita, muy guapa sin esos kilos. Este pelo te queda mejor. En fin, es algo que hacemos casi sin querer, pero ciertamente es dañino. Te voy a hacer un comentario anecdótico sobre el canal. El programa que más comentarios ha tenido ha sido porque había una persona que no cumplía el canon y los comentarios eran para insultarla, diciéndole sobre su cuerpo, no sobre lo que estaba expresando. Y no somos un canal que suele tener muchos comentarios, porque sí que yo me he dado cuenta que los comentarios positivos la gente se retrae a hacerlos. Ese dar por hecho que está bien y dejarlo pasar. Y en cambio sería muy necesario ese comentario positivo de cómo valoro esto, cómo me aporta. Y sin embargo los comentarios negativos llegaron cuando hubo una persona que no entraba en el canon. Que normalmente tú y yo podemos pensar que no entramos en el canon. Pero debe ser que para la mayoría de haters, por lo menos nos quedamos en la frontera del canon. Pues es un tema terrible y me lo encuentro cada día en internet cuando estás navegando. Me encuentro el anuncio de hace tiempo que quería salir sin mangas, pero no podía porque tenía no sé qué. A mí me produce una rebeldía grandísima. Digo, pero ¿quién te dice a ti si puedes salir con mangas o sin mangas? Hace tiempo que tenía no sé qué arrugas. O sea, es un machaque constante, sobre todo a las mujeres, sobre su cuerpo, sobre la piel, o a Brooke Shields hace 20 años y Brooke Shields ahora. ¡Oh, qué sorpresa! Han pasado 20 años. O sea, porque es zurdo de lo más ridículo del mundo. O sea, han pasado, claro, por supuesto, yo no puedo tener el cuerpo que tenía cuando tenía 20 años, pero es que como si ese valor dado al cuerpo es algo que sabemos ya de antemano, que es efímero, que es insostenible. Entonces ya te pueden regalar todas las cremas que tú quieras, que tus brazos no van a ser los mismos que cuando tenías 20 años, a los 50, a los 60 serán de otra forma, a los 70. Entonces, negar esa realidad, otra vez negar el tiempo natural de las personas o negar esa diversidad de que unas personas tienen más volumen, otras tienen menos, eso es también algo que hay que educar desde la infancia y es algo que hay que educar desde casa. Y yo he visto a niños y a niñas sufrir ya mucho desde los 3 y 4 años porque se consideran gorditos o porque se consideran feos. Esos niños han recibido comentarios
porque son muy pequeños para tener ya ese concepto de que a veces te dicen, no, pero es que estoy feo. ¿Por qué estás feo? No, porque estoy gordito, porque... Y yo digo, ¿quién le ha dicho eso? A veces ha sido un abuelo o una abuela. Por supuesto no creo que lo hagan con mala intención, siempre hacemos las cosas, pero no nos damos cuenta de la cantidad de veces que le decimos a los niños alusiones a su cuerpo, a si han aumentado, si han crecido, si no han crecido. Nos lo decimos entre nosotras, se lo decimos a los demás, juzgamos a los demás de una forma muy cruel, incluso con buenas intenciones. Ahora sí que estás guapa y no hace 2 años cuando... Todas esas faltas de respeto son tan fuertes, tan contundentes, tienen tantas consecuencias que no entiendo por qué no hay incluso alguna medida que, bueno, no podemos tener una sociedad paternalista que lo prohíba todo, pero yo esos anuncios de antes no salía a la calle porque tenía el brazo arrugado y ahora me he dado esta crema, a mí eso me pone de muy mal humor y me crea mucha rebeldía. Y para la infancia tiene consecuencias graves. Muy graves. Porque estamos viendo un deterioro alarmante, creo que ya... Alarmante. La salud mental de las generaciones más jóvenes cada vez antes. Sí, has visto que las niñas hoy se empiezan a maquillar. Se maquillan desde muy pequeñitas y ahora tienen unos rituales de belleza en los que tienen que tener una piel perfecta. Por lo visto, el índice de piel perfecta es el hándicap de los niños del siglo XXI, de las niñas, sobre todo de las niñas del siglo XXI. Una niña tiene la piel perfecta, no necesita hacerse ningún retoque. Bueno, pues la mayoría de las niñas están ya, y de hecho tú vas a una tienda de juguetes y hay cajas de maquillaje, hay cajas de brillos, hay cajas de uñas, de venta de cosméticos, que tú dices, es una locura, no, otra vez el tiempo, ¿ves? Es que queremos ir contra la naturaleza y hay cosas que son obvias. Tú no puedes maquillar a un niño, es que no se puede maquillar, es que un niño no tiene sentido. Salvo que sea un teatro, un juego, puedes jugar, pero es que se ha convertido en algo serio. O sea, es que se están viendo niños de 11 y 12 años que para salir a la calle se tienen que maquillar. Y eso no está ocurriendo en la otra parte del mundo, está ocurriendo a nuestro alrededor. Y los que estamos en colegios y estamos con niños y niñas, lo estamos viendo. Se castiga mucho el que tú no te maquilles. Bueno, incluso tú como profesora, yo me voy a poner como maestra, yo soy una persona que no me maquillo. Eso también se critica. Te consideran que no te cuidas, que estás dejada. Yo a veces he tenido comentarios de a ver si te cuidas. Y yo, pero si yo me estoy cuidando. Ah, vale, digo, porque no me he pintado los labios o no me he pintado. Pero es que eso es una moda que la puedes seguir o no la puedes seguir, pero a mí, que soy rebelde, si me dice no te has maquillado, es que no me voy a maquillar en todo el año ya, aunque sea solo por llevar la contraria. Pero sí, es una crítica, ¿eh? Es una crítica si no te maquillas o no te vas a la peluquería. Hoy has ido a tal fiesta y no has ido a la peluquería. No lo entiendo, pero esas cosas pasan. Pero en cambio tú, si eres una persona que se cuida. Sí, yo creo que intento como desde otras perspectivas. Bueno, porque veníamos en el viaje hablando de las rutinas de la vida. Sí, sí. Y tú, aparte de que te levantas temprano, sí, me contabas cómo te dedicas tiempo. Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho el tema de la meditación, la espiritualidad, que la gente confunde con religión. Y esos temas para mí son también cuidarse. Por eso digo, sí, yo lo intento. Sí, yo he estado meditando, pero a lo mejor ese tiempo que he estado meditando no le he dedicado a... Que a lo mejor mañana me da por levantarme a las 7 a peinarme porque me hace mucha ilusión. Pero creo que me causa muchos más beneficios, o por lo menos más satisfacciones personales, el practicar la meditación que el practicar el peinado a las 7 de la mañana, ¿no? Pero hay otra gente que lo necesita porque le crea bienestar. Pues estupendo. Si no, no recuerdo, lo tengo ahí puesto, no recuerdo quién lo dijo. No se trata de criticar a quien quiera estar guapa, sino de que obligan a las personas a ser bellas. No te pueden obligar a cumplir con unos cánones de belleza. Cada uno puede ser feliz de una manera. Puede ser feliz con el pelo corto, con el pelo largo. Algunos de mis poemas son así. Tengo uno dedicado a las niñas que digo, déjate el pelo suelto, hazte 2 coletas, hazte una, ponte como quieras. Cuando haces el ejercicio mental de no voy a criticar, es súper difícil. No nos damos cuenta la cantidad de veces que nos sale, y cuando ya has hecho el ejercicio mental y dices, hoy desde por la mañana voy a ir y no voy a criticar.
Y te sale un montón de veces. Y tienes que pararte porque... Y entonces cuando lo reflexionas y eres consciente, dices, madre mía. Y luego ya lo ves muy, muy fuerte en las otras personas. Muy relevante cuando las demás personas te dicen, pero qué mierda de sombrero lleva no sé quién. Y tú dices, madre mía, lo que acaba de decir. Tú ya le has dado una relevancia porque te estás conteniendo tú, haciendo un ejercicio de disciplina de dejar que cada uno lleve el sombrero que le dé la gana. Y todas esas cosas es que hacen mucho daño, si fueran inocuas, si fueran gratuitas, pero es que tienen consecuencias muy fuertes en la autoestima de las personas y sobre todo los que somos educadores y educadoras, esas cosas deberíamos tener más disciplina Sí. y saber que ese no es un camino adecuado para los niños y para las niñas. Seguimos avanzando con tu libro. Que yo hablo mucho, Carmen. Muy bien, hablas mucho, escribes mucho. Yo luego te voy a pedir que nos recites un poema. Pero hemos llegado a la página 131 y nos hablas de los niños de la llave, esa generación de nuestro tiempo que ha tenido que sobrevivir sola en su infancia mientras sus padres trabajaban. Puedo seguir leyendo, pero... Sí, bueno, en realidad todos los que hemos educado niños y niñas en los años 90, 2000, hemos sido madres y padres, muchos de nosotros, de la llave, y nuestros hijos e hijas de la llave. Y luego hay distintos grados, ¿no? Ha habido desde los que hemos tenido que darle la llave para ciertas ocasiones o ciertos momentos, porque si el padre y la madre tienen que trabajar, los niños y las niñas necesitan ser cuidados. Y si no hay quien los cuide, pues se tienen que cuidar ellos mismos. Y tienen que abrirse la puerta. Yo no recuerdo nunca haber llegado a mi casa y que mi casa estuviera cerrada. Veníamos hablando, mi casa era una casa familiar. Siempre había alguien. Y siempre llamaba a la puerta y salía mi abuela, o salía mi tía, o salía mi padre, salía mi madre. Siempre había alguien en casa. Es muy triste esas casas donde los niños tienen que ir con la llave, abrir, ponerse la merienda. ¡Ay, pero se hacen más independientes! Y se hacen... No, no se hacen más independientes. Es que no es el momento. Es que no es el momento de que estén solos. Es que es el momento, pero como nuestra sociedad está así, yo he visto el último grado, o sea, niños que han tenido la llave desde por la mañana hasta por la noche y estar todo el día solos en casa. Esa soledad no es algo adecuado para un niño. Los niños y las niñas necesitan ser cuidados y sostenidos emocional, ya no porque se ponga el colacao o se ponga, perdón por el colacao, cualquier otra merienda, sino porque necesitan ser sostenidos emocionalmente. Y eso significa pues escucharlos, que te cuenten cómo les ha ido en la escuela. Ha habido otra llave que ha sido las clases extraescolares, lo que le llama un amigo el children, que también lo hago, y es meter a los niños en 50 actividades extraescolares y no los ves en toda la tarde, pero lo que van a aprender, pues no creo que estarían mejor jugando en su casa, pero nuestro sistema social, nuestra infraestructura no está preparada para cuidar. Eso hablábamos de maternar la sociedad, está preparada para producir. Entonces todo va enfocado a producir. Lo que me produce, perdón por la redundancia, lo que a mí me resulta muy cínico es que nos digan que es que así el niño se va a hacer más independiente y va a aprender más, porque si va a estar 7 horas haciendo clases por la tarde, verás todo lo que vas a ver. No, es un niño que va a aprender un montón de cosas, pero va a tener unas carencias emocionales muy fuertes. Y así seguiría, por ejemplo, las clases, las aulas matinales que empiezan a las 7 o a las 8 de la mañana y que después los niños enlazan, dan todas las 5 horas de clase, comen en el comedor escolar y salen. No estoy criticando a los padres y a las madres, estoy criticando a la sociedad. Los padres y las madres tienen que buscarse la vida, tienen que pagar el alquiler, tienen que mantenerse, tienen que sobrevivir y es la única forma de hacerlo. Pero que encima nos digan que eso es bueno y que va a hacer al niño más fuerte y a la niña más fuerte y que va a ser más listo, eso no es verdad. Que nos explique, por lo menos que sepamos que lo estamos haciendo porque no hay más remedio, pero así nuestros hijos no son más felices, son niños abandonados. Son realidades muy duras, pero yo coincido contigo en que la realidad hay que mirarla de frente para poder al menos plantearnos nuevos caminos. Exactamente, nuevos caminos. Estos no funcionan. La salud mental de los jóvenes está muy deteriorada, las estadísticas no lo dicen, los psicólogos no lo dicen, entonces algo está pasando. Tendremos que hacer una revisión a cómo estamos educando y hacer cambios. Estas propuestas de ampliar
la educación pública desde los 0, no me lo quieres responder. Sí, bueno, tiene su justificación, porque la justificación ha sido siempre social, ha sido dar oportunidad. Por supuesto, no es lo mismo un bebé que se educa en una casa donde hay un nivel cultural X, que un bebé que se educa en una casa donde no existe, donde no hay un nivel cultural mínimo. Se trata de que los niños de 0 a 3 años, la justificación es que tengan las mismas oportunidades que cualquier otro niño, que tengan los mismos estímulos. Sí, entonces, desde ese punto de vista social de querer dar una igualdad de oportunidades, está muy considerado. Pero es que el niño que va a estar el niño que tiene una cultura en su casa, o tiene afecto, o tiene cariño, o hay una educación emocional en su casa, siempre va a tener unas diferencias con el niño que está... Quiero decir, es tan difícil que logremos esa igualdad que queremos lograr. Sí. Pero vamos, si me pongo a remontar cómo ha sido mi infancia, yo creo que un niño está mejor en su casa, con su madre o con su padre o con su abuela o con quien sea, que en un centro institucionalizado. Pero esa es mi opinión personal, absolutamente personal. Con esto hemos llegado a la página 203, en que nos hablas un poco ya de tu adolescencia. Uf. Y yo tengo subrayada aquí una frase, pero para contextualizar. Dices, estábamos jugando en el Parque del Príncipe, esto en Cáceres, cuando me dijo así, de sopetón, tu padre es un simple portero, eres la hija de un simple portero, que lo sepas. Sí, lo recuerdo perfectamente, tal como me lo estás leyendo, estoy recordando la cara del niño, la situación, todo. Y bueno, hay una parte bonita de esta historia que me impactó mucho, pongo que es la primera vez que tuve conciencia social de dónde estaba yo, en qué división jugaba. Entonces tú te das cuenta, madre mía, aquí hay gente que está en primera división, en tercera división, lo bonito fue la respuesta de mi padre, que no sé si la cuento en el libro o no, porque yo cuando llegué a casa, creo que sí que lo cuento, sí, lo cuentas. que le pregunté a mi padre si podía apuntarse al club privado al que pertenecían este niño y otros amigos que tenía yo entonces, y entonces mi padre dijo, madre mía, pero si casi me cuesta el sueldo un mes en ese club, pero mi padre se reía, o sea, lo veía como una chiquilla, y entonces cuando tus referentes y tus espejos son tu familia, y entonces cuando yo vi a mi padre reírse, pensé, pues no es tan importante, porque mi padre estaba partiendo de la risa, entonces no debe ser tan importante, pero sí que creo hay una brecha de observar que no éramos todos iguales, que ser portero, por lo que mi padre era conserje, se llamaba conserje de una residencia universitaria, pero ese término despectivo, tu padre es portero, me di cuenta de que tenía un peso social muy fuerte, y sí que me creó, pues conciencia social. A partir de ahí creo que se despierta, que no está nada mal que se te despierte la conciencia social y saber dónde estás y dónde tienes los pies. Sí, llevamos media hora hablando. Dentro de poco vas a publicar un libro breve que toca un tema que aquí en Animales con Derechos es importante y que está empezando a ser importante a nivel social, que es el tema del duelo por un animal. Así. Tú has escrito en primera persona la vida de una de tus gatitas. Sí. Y yo he tenido la suerte de leer el borrador. Me sorprende porque no hablas en ningún momento de los sacrificios económicos que has tenido que hacer. Sí, que son grandes, sí. Que han sido grandes. Y yo pensaba que tú, que tienes esta capacidad poética de hablar de todo, incluso de lo más feo, de una manera bonita, lo ibas a reflejar, porque ha sido un sacrificio para tu familia tener que pedir un crédito para darle los cuidados que necesitaba, pese a que sabíais
que el final estaba próximo. Sí, bueno, es que es un sacrificio, pero yo no lo tomo como tal sacrificio. Para mí es igual que cuando lo tienes que hacer con un miembro de tu familia. Entonces quizás lo tengo tan integrado, en ningún momento me planteé, sí que eso hablo en mi familia, pero en ningún momento me planteé no ofrecer esos cuidados. Sí que he llegado a comentarlo con personas de mi familia, bueno, pero es una cuestión ética, porque esto, fíjate, hay tantas personas que necesitan, bueno, pues sí, yo sé que es un planteamiento ético, pero es que los animales de mi casa son animales de mi familia. Yo he adquirido esa responsabilidad. Puedes no adquirirla y no tener animales. En el momento en el que tú quieres tener animales en tu familia, adquieres una responsabilidad. Y desde el momento en el que adquieres esa responsabilidad, pues estás comprometida con el bienestar, que implica también los cuidados y la muerte. Entonces, no es un sacrificio, creo que es parte de lo que haces por tu familia. Por supuesto, yo el otro día, sí, no me importa decirlo, yo ahora mismo estoy yendo a una psicóloga y sí que le planteaba eso de que los animales eran mi familia, con tal ímpetu que creo que no lo entiende muy bien. Y bueno, y yo, vale, acepto que haya personas que no lo entiendan, pero también tiene que comprender que muchas personas entendemos verdaderamente a los animales como parte esencial de nuestra familia. Yo lo vivo así, no me avergüenzo de ello, lo cuento y creo que por eso que sería bueno, pero ese punto como que no le he dado toda la importancia, sino que yo quería expresar, no solo el momento de la muerte, que ha sido una muerte difícil, la de mi gata, ha sido un proceso doloroso, porque tuvo un cáncer maligno y ha sido un proceso doloroso. En ningún momento me planteé no hacer el tratamiento. Pensé ir me tengo que salir a vender algo a la calle, a vender, y creo que quería ofrecer lo bonita que fue su vida. Pasa como con las personas. Yo quería recordar lo bonita que fue la vida de Mafalda, que se llamaba Mafalda, cómo llegó a casa, lo que vivimos con ella. Y bueno, suavicé el momento de su muerte porque lo van a leer niños y niñas y tampoco creo que sea el momento de mostrarle esa parte, creo que hay momentos para todo. Y quería mostrar esa parte, la parte bonita de cómo llegó, de cómo la hemos cuidado, de cómo salía ella a tomar el sol cuando estaba ya muy enferma, pero salía a tomar el sol y de cómo al final hubo que tomar una decisión drástica para que no sufriera más, pero todo eso ha suavizado todo bastante. Quería contar la historia bonita de Mafalda. Y la has contado muy bonita. La parte dura, pues la podemos imaginar, porque es igual que cuando una persona está en cuidado paliativo. Digamos que mi gatita estaba prácticamente en cuidados paliativos. Yo la cuidaba, estaba muy, muy enferma. Esa parte no la reflejo, pero sí la puedo contar. Cuando presente el libro, pues si hay otras personas sí, que pensé, bueno, sí, lo puedo contar. He contado la vida bonita de Mafalda, pero es verdad que sus cuidados finales fueron muy duros. Y ella quería dormir conmigo y dormía aquí, pero yo tenía que poner un paño porque tenía pus, porque tenía... Eran cosas muy duras que los que amamos a los animales como parte de nuestra familia y lo sabemos y lo vivimos así, pues fue muy doloroso. Me ha costado superar ese duelo y la forma que he tenido de superar ese duelo ha sido escribir su historia. Y bueno, ahí está. Se llama Mafalda y la octava vida gatuna, que saldrá. Que saldrá y... Cuando salga. Y ya la leeréis. Cuéntanos, breve, recítanos un poema que se te venga ahora a la cabeza. ¿Puedes mirar a esa cámara? Vale, antes de decir el poema, si me permites, porque tengo otros 2 libros que voy a sacar y me gustaría comunicarlo muy bien. También en el programa, ¿no? Para que sepáis, porque uno es Poenimales, que te he contado que es un proyecto que ha aceptado la editora regional de Extremadura y saldrá en un plazo de un año más o menos, que es sobre animales también y sobre dichos que se hacen sobre animales. Por ejemplo, búscale los 3 pies al gato, precisamente, y así, ¿no? Y luego hay otro que se llama el hermoso vuelo de Fortunato, que es un pajarito con discapacidad que lucha por sus derechos. O sea que animales con derechos. Y él quiere que le respeten, pues que él tiene que volver al nido de sus padres de vez en cuando, tiene que hacer ciertas cosas, y ese es el hermoso vuelo de Fortunato. Y bueno, quería también decirlo que junto a la octava vida gatuna de Mafalda y su octava vida gatuna, pues son los 3 proyectos que tengo, los 3 sobre animales. Sí, qué casualidad. Que es casualidad, por algo será casualidad. Y bueno sobre animales tengo muchos. Pero vamos a puntualizar que el del pajarito no lo escribes sola. No, el del pajarito lo escribo junto a Elvira, bueno,
Guerra. Que es la segunda vez que escribes Sí, con ella. Hicimos una primero, que es El camino mágico de Ana, y ahora queríamos reflejar el tema de la discapacidad. Elvira quería reflejarlo en la figura de un pajarito. Y entonces, pues, hemos escrito a 4 manos. Yo he hecho una parte, Elvira ha hecho otra parte, donde ella explica, pues, cómo vive ese pajarito con discapacidad. Y creo que va a ser muy tierno y que va a ser muy bonito. Tenemos el proyecto con la editorial extremeña 4 Hojas, que estamos ahí trabajando en él, y yo creo que va a ser también muy tierno y muy bonito. Fortunato vive con una familia muy amorosa, que le apoya, y bueno, yo a veces le doy a los animales todo aquello que me gustaría que ocurriera en la realidad. Y si en la realidad todavía lucho, pues en el libro se logra. Y bueno, el patito Don Chimpón os recito, porque el patito Don Chimpón en realidad, los niños pequeños y las niñas, niños y niñas pequeños, lo oyen o lo leen literalmente. Y las personas adultas y los niños y niñas más mayores pues le dan otro sentido, porque es un poema que habla de la violencia de género, de la violencia machista en este caso. Entonces, el patito Don Chimpón era un patito gruñón. Gritaba a todas las horas, ¡qué falta de educación! Mamá Pata y sus patitos hablaron con Don Chimpón. No nos gustan esos gritos, nos asustan un montón. Don Chimpón dejó los gritos y fue a comprar un trombón. Y todos fueron felices y bailaron Charleston. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir, por la paliza que es ir y venir en el mismo día. No, muy divertido. Y bueno, pues ya saben, el mapa de mis palabras lo pueden pedir en cualquier librería. Sí, con la editorial Norbanova, que también es extremeña, de Cáceres. Y tendrán reflexiones de una maestra poeta rebelde. Rebelde. Pues muchas gracias, Carmen, por esta oportunidad. Muchas gracias.